uno de los objetivos principales fue borrar del mapa a las villas. Esta fuerza que tiene en el 77 las desapariciones de dirigentes villeros es que desarticula la organización. Entonces, al momento que se proponen ya directamente ir a las erradicaciones, lo que va a encontrar la dictadura son barrios que ya no tienen la fuerza organizativa para intentar alguna respuesta. Nos tuvieron 8 días detenidos porque sí. No había una razón. Era el control, como una especie de control policial de patotas. No vinieron a buscar solo a los comunistas, a los radicales, ni a los peronistas. Vinieron a buscar a los que luchaban. Entraban y te pateaban la puerta, rompían todo y te tiraban todas las cosas. No teníamos ropero, no teníamos nada, pero ellos venían, rompían y te preguntaban, ¿dónde están las armas? ¿Dónde están las armas? Dejamos de conectarnos, ni de hacer reuniones, no hicimos más reuniones. Los curas, pero los curas no, las organizaciones, los sindicatos, nadie. Pues estábamos todos aterrorizados. El 25 de mayo del 77 estábamos rodeados de uniformes verdes y azules. La Federal y el Ejército, con perros y caballos, como se usaba en ese momento, venían montadas para atropellar. Cercaron la villa, nos avisaron que nos empezaban a desalojar. La población expulsada perdió sus viviendas y la ciudad perdió toda la infraestructura construida individual y colectivamente, que fue demolida hasta los cimientos. La violencia legal del plan de erradicación de villas tenía como objetivo la reconfiguración de la ciudad a través del desplazamiento de los sectores populares de las zonas céntricas. Con este ideal urbano se llevaron adelante erradicaciones con una crueldad sin precedentes. Las 3 etapas del plan fueron ejecutadas de una manera totalmente diferente a sus versiones anteriores, con desapariciones, desalojos brutales, familias violentadas sin ninguna propuesta alternativa. Se trató de una expulsión masiva de los sectores populares de la ciudad. Somos unos intrusos, la gente del Bajo Belgrano, que hemos tomado por tomar esto que no es nuestro. Nos trataron de animal, de gente sin tener cultura. Parece un poco imposible que nos no han tratado en esas maneras a nosotros. Entonces, yo fui un poco atrevida. Le he dicho a esa persona que él no quiere, asumimos ciudadanos, asumimos chicos del país que están tirando a los chicos a la calle. Más de 200.000 personas fueron desalojadas por la fuerza en este contexto, es decir, las villas de la ciudad fueron prácticamente vaciadas sin que se resolviera el problema de fondo, que es el problema de la desigualdad, el problema de la miseria, el problema habitacional en la ciudad de Buenos Aires, la concentración demográfica y la mala distribución, la desigual distribución demográfica del país. Entonces los problemas de fondo no se habían resuelto. Lo único que se hizo fue empeorar esa situación por medio de las topadoras, tirando abajo toda la infraestructura construida comunitariamente por vecinas y vecinos que habían hecho centros de salud, escuelas,
cloacas, desagües, tendido de luz eléctrica, pavimentación de calles. Todo eso se demolió junto con las viviendas y quienes habitaban las villas fueron a vivir todavía más precariamente al conurbano de Buenos Aires o a sus provincias, generando ahí nuevas villas, o por estos convenios con las dictaduras de Bolivia y Paraguay a sus países de origen, pero sin que se resolviera el problema y nuevamente las villas se repoblaron rápidamente cuando eso fue posible, pero en condiciones todavía más precarias. O sea, esto de desmembrar lo territorial, ¿no? Que además de las personas, de todos los que quedaron perseguidos, otros, bueno, encarcelados, otros desaparecidos, también hubo un desmembramiento a nivel territorial. O sea, esto de que se siguió partiendo y que después la erradicación en las villas fue terriblemente, porque la misma villa de Soldati, después venían y los llevaban en camiones y los dejaban en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, porque acá lo que había que sacar eran las villas. Eso fue terrible también, ¿no? Porque sabemos por otros compañeros que después fuimos encontrando, por ejemplo, en la zona de Merlo hay muchísima gente que después se conformó en todo un barrio que era de la villa de Soldati. El hecho de que territorialmente fuimos a distintos lugares, también eso no permitió que enseguida nos encontráramos. Por ejemplo, yo a José Valenzuela pude encontrarlo porque él después va a vivir a la casa de una cuñada que vivía en los monóbulos de Soldati. Entonces, después de muchos años me lo encontré, por suerte, antes de que él falleciera, y pudimos compartir muchos años después de amistad, de poder vernos, pero después con muchos otros no. Es muy perversa la desaparición y las familias buscan y buscan. Y cuando se encuentra también es sumamente impactante porque recién es por primera vez se puede producir el duelo. O sea, es impactante por un lado, pero por otro lado, claro, está la posibilidad del duelo. En eso yo creo que la desaparición es lo más perverso que han hecho en nuestro país. Lo que sucede en el 76 es que con mucha mayor virulencia arremeten con erradicar estos barrios, pero para mí es algo inédito, porque es una es una expulsión de la ciudad, porque ni siquiera hubo ninguna propuesta de vivienda alternativa. O sea, era sencillamente correr, expulsar la pobreza urbana. Sencillamente fue, o sea, tan terrible, no sencillo, tan trágico como eso. Y me parece que un poco la fuerza o la hazaña que se tuvo en eso tiene que ver también con la potencia que había adquirido el movimiento villero, que venía a cuestionar este tipo de intervención. Entonces te intervengo con mayor énfasis y mayor violencia. Primero crearon el miedo. Y después ya fue muy brutal, el que no quería salir lo sacaban con la bayoneta. Yo me recuerdo un comerciante, tenía un almacencito en la villa y medio se negaba a salir. Lo sacaron a bayonetazo por el suelo, lo tiraron y así lo sacaron. Y entonces fueron creando un miedo, yo creo que era, y nosotros mirábamos nada más. No se podía actuar. Acá trabajaban en tándem la Comisión Municipal de la Vivienda y la Policía Montada, que se instaló en el barrio, que está casi al frente de Cacupé, digamos, donde hoy es la escuelita. Al frente tenían la caballeriza y era la policía montada. O sea, a caballo y con bastones recorrían la villa.
y estaba la oficinita de la Comisión Municipal de la Vivienda, hoy IBC. En el caso nuestro, nosotros habíamos accedido a comprado esa viviendita que era de 2,5 por 2,5, que era desarmable, todo con bulones. Así que nosotros por ejemplo, la armamos y al rato nos cayó la montada y de mala manera que saquemos eso de ahí. Como era desmontable, la desmontamos. Así que bueno, después se fueron, la volvimos a armar. Claro, la armábamos de noche y a la mañana la teníamos que desarmar para que no llame la atención. Hoy es un día de júbilo para nuestro país, la nación argentina. La iniciación de un evento deportivo en escala internacional, como lo es este Campeonato Mundial de Fútbol 78. El Estado, en ese entonces, del proceso, llamó el proceso, militares, dijeron que venía el Mundial 78 y las villas eran antiestéticos para la capital federal. Era antiestético. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a intimidar, a decirles a la gente que se vayan. Fueron muchos, los ponían en camiones de basura y los tiraban en las provincias, en algunos lugares, así como basura. Como basura porque venían con camiones de basura. En eso, cuando ya no podían tirar a la gente en provincias, vinieron acá, que ya esto era todo escombros, porque había gente en la municipalidad que tenían masas gigantes para, si no te ibas, te tiraban la pared abajo. En el 77 empiezan fuerte la erradicación de ella. ¿Por qué? Porque la idea era que en el 78 no nos olvidemos que se jugó el Mundial. Y muchos de los aviones que venían, las comitivas de Europa, de todos lados, venían aquí, al aeroparque. Y ese aspecto de hacerle ver a los extranjeros que había villas no era la... Entonces a nosotros nos sacaron, como a muchos de las villas, lo sacaron lo más rápido posible. Por las buenas o por las malas. Y fue muy triste, porque había gente que tenía un terreno sin edificar y los tiraron ahí, con chicos, con criaturas. Una muestra de lo que los argentinos somos capaces de hacer. Continuemos por el camino trazado, haciendo cada día un poco más y mejor para lograr el país que deseamos. Argentina, voluntad de los argentinos. Antes de empezar a erradicar a las personas, en la frente de tu casa te ponían un número, te pintaban de negro, en mi caso en uno de los pirales del paredón, de negro y con los números en blanco. Yo tenía 6.000. Y bueno, eso se iba a sorteo. Creo que por la Seguridad Nacional. Y el número que salía, chavo, a la mierda. Nosotros, gracias a Dios, nunca salió el número, pero la expectativa, en el mal sentido, ¿no?, que generaba en la gente, porque uno pensaba, ¿seré yo el próximo? ¿Será fulano? Y encima, no es que venía una empresa, bueno, vos te ibas, dejabas la casa intacta como estaba y te ibas, ¿no? Y la empresa venía y demolía. No, vos mismo tenías que demolerla. O sea, para mí, esto, bueno, podrá alguien decirme todo lo contrario o opinar diferente, pero más cruel que eso. Fuimos parte de un proceso doloroso, ¿no? Yo tenía 13 años y mi escuela estaba acá cerca, la 14, Nuestra Señora del Puerto. Y bueno, la previa a que nos sacaron de la villa era que ya nos habían marcado y bueno, lo primero que hicieron es sacar las escuelas. Y bueno, nuestra escuela fue una de las primeras que rompieron. A mí me tocó tocar Caminito, me acuerdo, y mientras cantaban las maestras y todos lloraban y bueno, nos tocó una etapa muy triste.
fue trágica, se puede decir. ¿Por qué? Porque es un momento de ruptura, es un momento donde por un régimen no te da tiempo de despedirte de tus amigos, de tu compañero de escuela, con aquellos que ibas o que te juntabas en la calle, en la vereda, a jugar. La cuestión es que pudimos, gracias a los viejos y mamá, comprar algo en Lanús, una casa de un ambiente. Éramos 3 familias, mis 2 hermanas, casadas con niños, y mi mamá con mi hermano, también 3 familias. Entramos ahí con, digamos, con un calzador. Había mucha gente que había comprado terreno, ¿viste? De esas provincias. Y yo no sé cómo sabían los milicos que tenían terreno la gente. Hay mucha gente que no tenía y gente que tenía. Pero ya venían ya diciendo, tenemos 15 días para irte. Tenías que irte sí o sí a donde sea, ¿eh? Porque era milico, ¿viste? Ahí quedaban. Nos fuimos a Lugano pensando, bueno, que no ahí íbamos a estar seguros, pero igual, tuvimos más o menos hasta el 78. Después del mundial nos rajaron a todos lo mismo. Vinieron la topadora, nos levantaron, venía de la municipalidad con 5 camiones, tenía que llevar que le compro lo que necesitaba. Se le dijo a la gente que se reunían porque íbamos a ser erradicados, que ya no iba a haber villas en la capital federal. Entonces muchos que trabajaban compraron tierritas, armaron cooperativas y se hicieron barrios, ¿no? En las provincias, pero hay otros que no podíamos. En ese caso fue mi mamá, que nosotros no podíamos, los 2 trabajaban, pero éramos 5 hijos. La Comisión Municipal de la Vivienda, que fue creada para dar respuesta habitacional y de solución de vivienda para la familia, fue el brazo ejecutor de la destrucción de todas nuestras casas, de nuestros hogares y, ¿por qué no?, de nuestras vidas. Entonces, ahí ellos vinieron con todo su operativo, entonces nosotros teníamos, una vez que fuimos censados, ir ahí, te decían, te damos 10 días para irte, te damos 3 días para irte. Vos a los 3 días tenías que ir de vuelta a dar explicaciones por qué no te fuiste a los 3 días. Bueno, te damos 5 días para irte, pero eran plazos cortos. Mientras tanto, que se cumplían todos los días, pasaban los inspectores, nosotros decíamos los inspectores, golpeando la puerta, que cuando se van, que esto, que el otro, que tienen que ir, tienen que comprarse un terreno. Bueno, si ustedes son de Paraguay, volverse a Paraguay, si son de Posada, volverse a Posada, digamos, todo una tortura psicológica. Y cuando te citaban al centro del té de la CMB, lo mismo, no podías faltar. Vos faltabas, te venían y te tiraban la casa, directamente. Vos te golpeaban la puerta, no se atendía, te tiraban la casa. Digamos, hay gente que perdió el trabajo todo porque no podían dejar la casa sola. Muchas personas le pasó que cuando volvían del trabajo se encontraba que su casa estaba tirada, abajo. Pum, 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 entraba y bueno, mañana te vas o pasado mañana, no te daban tiempo. Yo, por ejemplo, me trabajaba y voy a trabajar, vuelvo y me comunica que no, tu familia se fue. Y cazaron un camión, lo cargaron y los viejos se fueron con los otros 10 para Granbur, ¿viste? Venían a la mañana y preguntaban, bueno, ¿cuántos son acá? ¿Cuántos viven? ¿De dónde son ustedes? ¿De Tucumán? Bueno, acá ¿quieren un préstamo? Sí, bueno, toman el préstamo de 5.000 pesos. ¿Cuánto más o menos tienen para llevarse su cosa? 3 camiones, bueno, a las 6 de la mañana tienen los 6 camiones, los 3 camiones y la plata. Venían al otro día, te daban la plata, los camiones y listo, arreglate vos. Carga todas tus cosas, si sos de Tucumán, anda a Tucumán, de Santiago, donde vos seas. Y después ellos venían a la noche, tipo 8 o 9 de la noche, y vos ya escuchabas el ruido, que venían con la topadora, venían con la gente que laburaba en la comisión de vivienda, con las masas y te tiraba la casa abajo. Entonces ellos iban y te decían, bueno, te daban esto y te decían, bueno, mirá, vos tenés turno para el 15. Eso venían el 15 de febrero y te decían, bueno, mirá,
listo, acá tenés lo que te dije recién, la plata, esto y te iba. Y yo un día antes, como era mi amigo el muchacho ahí, entonces ¿qué hacía? Yo iba y cambiaba la fecha. ¿Ve que está todo cambiado? Mirá, ve que me cambiaban la fecha, porque si no yo no estaría acá tampoco. Ponele, habríamos quedado 130 casas en la villa. Era todo un campo, un monte a la noche, era una oscuridad, era todo. En este pasillo quedé yo solo. A la vez que se desalojaba el barrio, quedaba semi-rural. Estaban prohibidos los almacenes, estaban prohibidos el ingreso de autos hasta determinada hora. Para comprar nosotros teníamos que caminar mucho. Había en un sector del barrio algunos almacenes que estaban habilitados. Era muy despoblado, las casas eran espaciadas, cada 50, 70 metros había una casa. Y quedó todo todo como rural, digamos, como monte. Digamos, de hecho avanzaban la vegetación y los pantanos avanzaban y nosotros, bueno, nos divertíamos con los pantanos, todo. Quedaban muchos pozos ciegos abiertos y bueno, ahí se contaban ranas, nosotros cazamos ranas, nos bañamos ahí, digamos, teníamos como una vida muy rural. Mis primeros años tenía todo el pasillo donde vivía cubierto por viviendas y con el correr de esos años de la dictadura fueron desapareciendo viviendas, las tiraban abajo y no sabía por qué. Sinceramente no sabía por qué, pero de lo que era todo un vecindario completo quedaron solo algunas casas. En Villavinta había más de 21.000 habitantes. De esos quedaron 2.000, 3.000 como mucho. O sea, la erradicación fue nefasta, o sea, fue muy profunda. Yo me atendía en el viejo centro de salud que está en la parte alta del barrio y la dictadura lo cerró. No solamente lo cerró, sino que allí instaló la oficina de erradicación de villas que dependía de la Comisión Municipal de la Vivienda, ¿no? Que en vez de hacer viviendas, derribaban viviendas y sobre ese lugar se estacionaban las topadoras, las palas mecánicas, con las cuales derribaban las casas. Y a la vuelta estaba una posta de La Montada, los cuales también iban a intimar a los vecinos para que dejaran las casas y todo eso. Y recuerdo que yo me acercaba a ese lugar porque había caballos, entonces yo iba y les daba de comer a los caballos y todo eso. En ese momento nosotros éramos 4, 5, 6 años, lo que recuerdo, y para nosotros había dos enemigos que eran la perrera y el otro enemigo era la cuadrilla municipal que venía a demoler casas. Y bueno, yo iba al jardín, cuando volví al jardín encontraba que la casa de mi amiguito fue demolida y que no encontramos más la familia. Lo que más a mí me pesó o que siempre me acuerdo, o hasta ahora parece ayer, cuando vi que cuando a mi vecino venían y lo levantaban en camiones, eran chilenos, venían todo el ejército de los militares y directamente abrían las puertas y lo levantaban todo en un camión, los chicos, así sin nada, sin llevarse nada. De repente, viste, uno en su niñez que vos veas todo eso, que viva y que arranque, y que vos lo querés defender a esa familia y no podés. Pero los chicos no podíamos hacer nada. Ni los grandes se podían defender y menos nosotros que podíamos, papá, y eso se metían todos, a ni que mañati, no miren. Me acuerdo, pero parcialmente. Pero no me acuerdo en el momento que nos desalojaron a nosotros. En mi caso personal, sí, vi todo lo del barrio, cómo se iban yendo, cómo se iban perdiendo, cómo íbamos perdiendo las amistades de toda la vida. Y bueno, y no es que se mudan a otra calle, unos se mudan a Moreno, otros se mudan a Quilmes, otros se mudan a Ballesteros, bueno, a José C. Paz. Se iban perdiendo todas esas amistades, nos iban borrando el pasado, digamos, ¿no? Los lugares donde yo paraba, donde yo ya no estaba, ya no había nada. Mucha de esa gente eran chicos cuando fueron desalojados. No solo nosotros los mayores fuimos desalojados, sino los niños también, ¿no?
Y todos ellos fueron perjudicados por el desalojo y el desarraigo que se produjo, además involuntario y totalmente violento, ¿no? Al sacarle de su casa, al eliminar su casa, al destruir todo lo que tenía y al dejarlo abandonado en cualquier lugar, era lo peor que se podía hacer. Faltaba nada más que lo jubilaran en ese momento. Entonces, es una clara violación de los derechos humanos y una clara delito de lesa humanidad, ¿no? Porque fue cometido por el Estado, no fue cometido por civiles. Día después del Mundial, le dicen, empiezan a erradicar y le dan la opción, o le cargan las cosas en un camión y las tiran en el conurbano, como hicieron con muchos, en el medio del campo donde no había nada, y si eran extranjeros, la opción de subirla a un tren y con sus cosas hasta las fronteras. Y tenían acuerdos con la dictadura, la de Bolivia, o la de Chile, o la de Paraguay, para que de ahí los trasladen hasta donde vivían, ¿no? De su pueblo, su ciudad. Y mi mamá ante esa opción, porque era volver a empezar de menos cero. Bueno, decidí volver a Bolivia. Entonces le digo, bueno, voy yo. Pero voy al tren directamente. Y pues tenía que ir a la noche, ir a avisar a compañeros que me voy, ¿no? Que me desaparecieron. A nosotros en esa época sacó toda la villa grande, y nos mandaron depatriado a Paraguay. Eso fue la elección de mis viejos, de ir de vuelta a Paraguay. Nos llevó todas las cosas que teníamos en la casa, fuimos con el tren. Pero al año ya estábamos otra vez acá. En realidad no teníamos casa allá. Vinieron en busca de trabajo, vinieron ellos a trabajar, era joven todavía. Y triste porque muchos vecinos, bueno, en ese pasillo no tanto, pero gente del otro pasillo que sí conocíamos que se iban, amigos de la infancia, triste porque se iban con sus padres y no les vamos a ver más. Triste. Aparte después que tiraban las casas, quedaba todo parecía una zona de guerra. Una historia muy triste, la que pasamos en un país ajeno, ¿no? Que nos cobijó, que nos dio todo. Nosotros éramos 10 hermanos y comíamos de una olla, comíamos todo en una bandeja al mediodía, después a la noche ya nada. La pena contar, pero bueno, es la historia, la triste historia que pasamos. Todo lo inmigrante. Cuando recordamos eso, los que vivimos todavía, fueron épocas muy dolorosas, con mucho miedo, con muchas frustraciones. Sí, fueron. No, para mí no quedó nada. Nada, solamente el dolor de perder mis amigos, de perderlo todo. Todo. Muchos de nosotros somos luchadores sociales. Y no hacemos cargo de la historia. Por eso estamos acá, ¿no? Pero fue muy triste. 35 años callamos. No hablamos más de esto. La erradicación fue sin lugar a dudas exitosa. El objetivo de una ciudad sin villas se materializó.
De 213.823 habitantes, en 1976 quedaron solo 12.593 hacia el final. No obstante, este doble dispositivo legal y clandestino encontró resistencia por parte de pobladores que pudieron organizarse pese a la desaparición y asesinato de sus referentes. El 5% de la población villera logró quedarse gracias a la medida judicial de no innovar, que detuvo los desalojos de las pocas viviendas que quedaban. La Buenos Aires deseada sin subversivos y sin pobres desplegó una política urbana racista y violenta. Escondió la desaparición, la tortura y el asesinato de muchos militantes villeros y mostró las expulsiones, las topadoras destruyendo viviendas, todas estas acciones legitimadas en una fuerte campaña que ponía a la población villera en el lugar de marginales que elegían vivir en esas condiciones. Antes del 24 de marzo de 1976, la incapacidad, el desencuentro y los intereses de sector fomentaban el desorden y la anarquía, atentando permanentemente contra la vida nacional. Usted lo vivió. Recuerde y compare. El hecho de que todo esto estuviera escrito y todo esto fuera no ilegal, sino que pasara por otro carril que tenía que ver con la normativa, con la legalidad, también habilitó ciertas resistencias. Es decir, con esta experiencia previa de la Federación de Villas, del movimiento villero peronista, con toda la tradición organizativa que tenían esos cuadros que eran los referentes de las villas de la ciudad de Buenos Aires y con toda la experiencia que también venía de los lugares de trabajo, pudieron en plena dictadura resistir los desalojos y organizar la comisión de demandantes que, yo les decía, fue una entidad que nucleó distintas villas de lo que era la capital federal para iniciarle juicios a la municipalidad de Buenos Aires y los ganaron en ese contexto gracias a ese ejercicio, esa práctica cotidiana que tenían o prácticamente cotidiana de, bueno, ellos venían teniendo racias y violencia institucional en dictaduras y en democracia. Entonces, la práctica de resistir esos atropellos la tenían muy aceitada y en plena dictadura pudieron lograr, a partir de 5 juicios, frenar los desalojos en distintas villas de la ciudad de Buenos Aires. Ellos le daban un marco de legalidad entre muchas comillas, digamos, a través de una ordenanza, se dictaron ordenanzas para la erradicación de los barrios, pero por supuesto, todo eso sin reconocer ningún derecho de defensa, sin reconocer los derechos de los habitantes, es decir, sí, eran políticas que tenían una apariencia de legalidad, pero bueno, no estaba vigente la Constitución Nacional, no, era un estado de sitio permanente donde las personas no tenían ninguna clase de defensa. Aún en ese marco tan desfavorable, hubo acciones de resistencia, hubo muchas acciones de resistencia.
entre abogados, militantes populares, organizaciones de los barrios, muchas veces con el apoyo de algunos sacerdotes que se organizaron. Entonces, los planteos judiciales que se hicieron con esta comisión de demandantes tenían eso, a proteger, e incluso lograron en la justicia civil, alguna medida cautelar para tutelar este derecho de los habitantes. Por eso, un poco, para nosotros esa historia de la comisión de demandantes es interesante porque tiene un lazo con todas las historias posteriores, ya en la época de la democracia, afortunadamente, cuando distintos grupos, colectivos de abogados seguimos trabajando, en este caso desde la Defensoría, en la defensa de los derechos de habitantes de barrios populares. Si uno cuenta el grueso, es verdad que 200.000 personas que vivían en la ciudad dejaron de estar. Eso es un vaciamiento de trabajadores, de un pedazo de la clase trabajadora, un pedazo de laburantes de esta ciudad que ya no estaban más. La poca gente que quedó lo hizo a fuerza de una resistencia heroica, y tuvo que ver con personas que se nuclearon en torno a la Comisión de Demandantes, que fue una organización que tiene su germen en la Villa 31, pero después se extiende a otros barrios, que tuvieron la particularidad de poder contactarse con abogados, unos abogados muy jóvenes que pertenecientes al Partido Comunista, que los ayudaron en presentar una demanda y lograron la cautelar donde decían no innovar, entonces tuvieron que frenar. O sea, no solo tuvieron esa cautelar, sino que hubo algo que pasó también a partir del 78, que es que la respetaron. No, porque en una dictadura donde la legalidad no corría, tranquilamente eso podría haber pasado, pero sin embargo se respetó y hubo unas poquitas familias que lograron resistir. Eso por un lado. También hubo algunas personas que a través de la iglesia conformaron cooperativas de vivienda con terrenos que tenía la iglesia muy alejados en el tercer cordón del conurbano. Empezaron a trabajar a partir de la autoconstrucción, que es un método constructivo que lleva mucho tiempo, porque son personas que solamente los fines de semana podían ir, por ejemplo, hasta José Cepaz a trabajar. Entonces, algunas personas que estaban nucleadas en las cooperativas también lograron quedarse en los barrios hasta tanto se llegase a culminar la vivienda de destino, pero digamos, la comisión de demandantes lo que pedía era quedarse en la ciudad. En cambio, estas cooperativas les respetaron no erradicarlas hasta tanto pudiesen mudarse. Ahí los curas también empujaron mucho. El Chardel y Bernaza, con la donación de un terreno de una monja en San Justo, hicieron un barrio. Después intentaron otro en otro barrio. Es decir, eso como una mirada integral, ¿no? Porque trabajaba todo un equipo con ellos para hacer la cooperativa, para instalarlo, para que hubiera un espíritu más solidario y comunitario entre los que vivían ahí. Bueno, el padre Pichi Mesegeyer auspiciaban la autoconstrucción. Entonces tenían un equipo de arquitectos, un equipo que hacía los trámites y que pedía, por ejemplo, crédito al banco. Después otros maestros mayores de obra que les explicaban cómo construir. Otro que organizaba cómo se iban a distribuir las casas. Empezamos la cooperativa, una cooperativa con la ayuda de gente del Colegio Marianista que queda en primera junta. El padre dice, vamos ahí, planteamos, ¿qué somos nosotros? Somos unos villeros, somos unos pobres, estamos pasando estas circunstancias. Y allá nos dijeron que bueno, que la ley de la erradicación de villa, había un artículo, no sé si el 2, donde decía que la erradicación le tenía que dar la posibilidad al villero de hacer la casa y recién sacarlo de la villa. Y bueno, nos agarramos de eso. Nos dijeron, nosotros a los socios de la cooperativa no los vamos a tocar en la villa. Pueden seguir viviendo tranquilos, pero los otros que tienen terreno, etcétera, etcétera, los vamos a sacar. Y entonces dijimos, ¿por qué no le decimos a la gente que se anote? Después nosotros, cuando quieran irse, le devolvemos el depósito, porque había que poner un depósito de, no sé, 5.000 pesos.
para comprar el terreno. Pensábamos que esta era la solución de la erradicación de la villa, no lo que quería hacer la municipalidad. Y si podíamos comprar los terrenos en el mismo lugar, construimos en el mismo, viviríamos en carpa, pero construiríamos nuestra casa en el mismo lugar. La idea que teníamos era comprar, que el Estado nos ayude a comprar a través de hipoteca el terreno para que nosotros edificáramos nuestra vivienda ahí. O sea, así íbamos a evitar el desalojo, ¿no? Ese pedido de desalojo nos ayudó, nos obligó a hacerlo cada vez más. Ya teníamos una coordinación entre muchas villas porque había muchos problemas en muchas villas de Capital Federal y de provincia también. Entonces intentábamos, a través también de los curas villeros que en aquella época ya se habían organizado y trabajaba más o menos coordinado con las comisiones vecinales, a empezar a coordinar la defensa mutua entre varias villas. De acá de Sildañe, juntamente y empieza a formar parte, digamos, de todo esta articulación que se fue armando y que empezaban a trabajar juntos, que posteriormente se dio a llamar Comisión de Demandantes, es que lo primero que mi papá y mi mamá iban conversando casa por casa, como algo de defensa, es no firmar nada, no firmar nada. Porque ellos utilizaban el plan de erradicación, la CMB utilizaba mecanismos, digamos, de hostigamiento, de coerción, para que la gente firme. Entonces aparecía como que era un retiro voluntario. ¿Y por qué hacían así? Eso también decía mi papá, porque también le explicaba el abogado. Acá hay ley de desalojo. Entonces, digamos, por más que sea dictadura, había un derecho, digamos, un sistema, digamos, de normas, en ese sentido lo digo. Estaban suspendidas la Constitución, pero ellos implementaron otro orden normativo. Y dentro de ese orden normativo, no es que ellos estaban habilitados de desalojar a todo el mundo, no, había una ley de desalojo. Entonces, si la gente se oponía a firmar, ellos estaban obligados a iniciarle desalojo. Y eso era más plata, no querían ellos. Entonces, lo que hace el doctor Rebón, la doctora María Victoria Novelino, y lo que nos explicaba, y a los vecinos que le explicaba a mi papá, era plantear como estrategia el incumplimiento del propio derecho implementado de la Comisión Municipal de la Vivienda. Cacciatore ordena la erradicación con la ordenanza 33.652, en donde el artículo 2, inciso C, dice que estaba obligado, está bien, lleve adelante la erradicación, pero tiene que, con la obligación de crear condiciones para acceder a la vivienda digna y decorosa. Digamos, la petición, aparte con ese incumplimiento, presentan la medida cautelar, es decir, solicitud de medida cautelar de no innovar, no tocar las casas. Entonces, bueno, si bien fue una medida cautelar, que las medidas cautelares son provisorias, eso fue para nosotros un salvavidas. Esa resolución cuando salió se festejó en todas las villas. Nosotros quedamos 33 familias. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No estamos Kika, no estando dirigentes, no hacemos nada, teníamos que organizarlo. Entonces había un muchacho que le decían Martillo, trabajaba en el hospital. Él dice, mira, tenemos que organizarlo. Y fuimos a la Asamblea por los Derechos Humanos. Y ahí estaba Eduardo Pimentel, uno de los presidentes. Y hacía poquito había venido de Europa, se lo trasladaron acá y empezamos a organizar con él. Y acá lo juntamos Efraín Medina, Vázquez, que vive ahora por acá, y José María Brezán. Entonces lo juntamos con él y empezamos a organizarlo. ¿Cómo paramos esa erradicación compulsiva? Y hablamos con los curitas de las villas. Les voy a dar un espacio para que hagan sus reuniones. 3 iglesias eran que lo empezaban para reunir. Y ahí los reuníamos a los dirigentes, empezamos a juntarlos de las villas, ¿no?
antes de terminar el 79, se inicia el juicio y nos vamos todos. Si llegamos 30 familias, nos fuimos. Tengo que dar 30 familias ahí. ¿Quién iba? No iba nadie, estaban los militares ahí. Era difícil. Entonces los abogados hicieron de 7 en 7, o en 8, así, grupo. Así que no era necesario que vayan todos. Y fuimos los que pudimos en la segunda instancia, y ahí fue donde logramos ganarle a los militares, donde se para la erradicación de todas las villas, no solamente acá, de todas las villas de la capital. Soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor, porque solo yo he encontrado incomprensión. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión.